Hola corazones, bienvenidos un día más a Cocinando con Mari. Mirad qué traigo por aquí, pan del día anterior. Si tenéis pan en casa del día anterior, no lo tiréis. Guardarlo porque os puede servir para muchas recetas. Hoy os enseño una manera como podemos aprovecharlo. Hoy vamos a preparar unas sopas de ajo. Si queréis saber cómo las preparo, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos, son muy básicos. La verdad que esta receta es súper económica. Vamos a utilizar, como os he dicho, pan del día anterior, bacon, ajos, huevos y pimentón dulce. Pues vamos a pelar primero los ajos. Venga, vamos a filetear un poco los ajos. No lo vamos a hacer tampoco muy pequeñitos. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Así lo dejaremos, los ajos. Una vez lo hayamos cortado, los reservamos un momento. Pues bueno, corazones, cogemos una olla, la llevamos al fuego, incorporamos un chorrito generoso de aceite de oliva, venga, vamos a incorporar los ajos. Los vamos a dorar un poquito, no mucho, porque no queremos que se nos quemen, solo un poquito, que coja colorcito. Esto lo vigilaremos bien. Esta sopa la verdad es que se hace muy rápido, ¿eh? Vamos a hacer que el aceite se perfume con el ajo. Ahora voy a incorporar el bacon en este punto. Ya empieza a coger color y vamos a incorporar, como digo, el bacon, que no queremos dejarlo más rato para que no se nos quemen. Dejaremos que todo se cocine bien. Aquí ahora que el bacon se perfume con el ajo y el aceite, vamos a aflojarlo. Lo pongo al mínimo. Aparto un momento. Y voy a trocear el pan. Haremos el pan. Hacemos rebanadas del pan. Siempre vigilando la olla, corazones. Si veis que el ajo se os empieza a dorar demasiado, sacáis la olla del fuego. Pues venga, ya tenemos el pan cortado. Volvemos a la olla. ¿Veis? Está perfecto. Como hemos bajado el fuego, no se me ha quemado. Y vierais que si os empieza a quemar el ajo, lo apartáis del fuego. Ahora vamos a incorporar el pan que hemos troceado. Lo vamos a freír un poquito. Si os está gustando esta receta, corazones, y aún no os habéis suscrito, os animo a que suscribáis a mi canal para recetas caseras tan ricas como estas. Venga, damos un meneíto. Voy a incorporarle una cucharada de las de postre de pimentón. Lo mezclaremos. Pues bueno, corazones, en este punto voy a incorporar el agua hasta cubrir. Pues lo cubriremos así, como veis, corazones de agua, y lo vamos a dejar cocinar un ratito. Vamos a dejarlo que se cocine un poquito. Si vemos necesario ponerle sal, le pondremos, si no, no. Mirad, el pan ya empieza a soltarse. Esto, la verdad, como digo, se hace muy rápido. Es económico y calienta sobre todo nuestro estómago. Ahora en invierno va estupendamente. Sobre todo en este mes de enero, que estamos más pelados que otra cosa después de fiestas. Vamos a probar por si tenemos que rectificar de sal.
Voy a ponerle un poquito, no mucho, solo un poquito. Mira, esto ya empieza a hacer humito. Ya digo, en pocos minutos tenemos un buen plato. Vamos a coger los huevos y vamos a incorporarlos. ¿Os podéis apreciar, corazones? Voy a batirlos un poquito antes de incorporarlos, porque tengo un pequeñín que como encuentre el huevo ya no come. Entonces siempre me toca camuflar el huevo. ¿Veis que empieza ya? Vamos a incorporarle el huevo batido. Lo mezclaremos por aquí. Le daremos 2 minutitos o 3 y ya estará listo. Mirad qué pinta que tiene. ¿Veis? Hace unos hilitos el huevo. ¿Habéis visto, corazones, qué fácil es de preparar esta sopa? Me gustaría que me dejarais en comentarios si conocíais esta receta. Y si os gustan las recetas caseras, también dejádmelo saber en los comentarios. Yo os leeré, como siempre. Cortamos. Y solo queda emplatar. Vamos a emplatar nuestro plato. Mirad qué pinta que tiene esto, corazones. La boca se hace agua. Mirad qué pintorra. Pues bueno, corazones, solo queda la mejor parte, que es probarlo. Vamos a probarlo. Mirad, oh, aún sale humo, ¿eh? Delicioso. Está buenísima esta sopa de ajo. Os animo a que la hagáis, corazones. Pues bueno, corazones, si os ha gustado la receta de hoy, ya sabéis, like, compartirla para que más gente la disfrute y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.